Saludo con gusto al doctor Francisco Moreno, jefe de Medicina Interna del Centro Médico ABC. Gracias por acompañarnos, doctor. Buenas noches, Guillermo. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias. ¿Cuál es la situación en México en este momento en relación con la variante Omicron? Daría la impresión de que ya llegamos al pico. Esto pudo haber ocurrido a finales de la semana pasada, principios de esta, y empezamos a ver una disminución en el número total de nuevos casos. Esperaríamos que si nos comportamos como ha sucedido en otros países, estas dos próximas semanas tuviéramos un descenso para ya después mantener pues número de casos más a lo que habíamos tenido en octubre y noviembre, que el tremendo tsunami que vivimos este diciembre y lo que va de enero. Hemos reportado en los últimos días altos números de contagios y de muertes por COVID. Hoy mismo acabamos de hacerlo, lo cual demuestra claramente que la variante Omicron es muy contagiosa y que no necesariamente es menos peligrosa. Han crecido las hospitalizaciones, también lo reportábamos, y las muertes, sobre todo de personas no vacunadas. ¿Se mantendrá esta tendencia? Recordemos que esa es la tendencia que hace el coronavirus, ¿no? Te infecta y los que van a requerir hospital es más o menos 10 días después. Es decir, que si el pico de contagios lo tuvimos el jueves o viernes de la semana pasada y que todavía estas semanas, lo que va en esta semana, tenemos días con arriba de 45,000 casos, muchos de esos casos van a requerir hospital en 10 días. Es por eso la preocupación de que los hospitales se saturen desde el momento en donde empieza a haber aumento de contagios, porque quiere decir que los que se están contagiando ese día van a tener la necesidad de tener un hospital cuando ya están saturados. Y después viene el aumento en fallecimientos. Esa es la razón por la que el semáforo basado en hospitalizaciones no tiene cabida, porque si tú te esperas a hospitalizaciones, ya no puedes frenar a los contagiados que van a requerir hospitalización a la semana siguiente. Y eso es lo que estamos empezando a vivir ahorita, que si bien disminuye el número de nuevos casos, empezamos a tener aumento en las hospitalizaciones, en pacientes graves, pacientes no vacunados, como comentas, y pacientes que se vacunaron, pero que tienen un problema del sistema de defensas que hace que la evolución de la enfermedad no sea una enfermedad catarral, sino sea una neumonía, sea otro tipo de problemas que estamos viendo ahorita en este momento. Sí, ahora que hablabas de esto, me acordé de un tuit que publicaste hace unos días en el que decías que es como intentar detener una bola de nieve a mitad de la montaña, ¿verdad? Imposible. Habría que haber puesto el semáforo en amarillo antes de que todos se pasaran el alto, como referías en el tuit. Tienes razón. Los responsables del manejo de la pandemia en México nos dicen que pronto estará bajo control. La realidad parece decirnos otra cosa. ¿Tú qué opinas? Yo creo que efectivamente en unas 4 o 6 semanas vamos a tener una situación mucho más favorable. Hay que aclararlo, no por las medidas que se están haciendo, sino por la misma naturaleza del virus que está logrando infectar a una cantidad enorme de la población y por lo tanto provocará una inmunidad muy alta en un tiempo muy corto. Es decir, lo que no habíamos podido hacer con la vacunación en el mundo y en México o con las infecciones pasadas, ahora con esta variante, al contagiar en una forma brutal a mucha parte de la población, pues estás logrando una inmunidad que te debe de proteger para que logres tener un descenso importante en casos. Entonces yo creo que sí se va a controlar la enfermedad, pero por la propia naturaleza de la misma. Los números que arroja México pues son de una tragedia, más de 300,000 oficiales, probablemente más de 650,000 por exceso de mortalidad, primer lugar en trabajadores de la salud fallecidos, dentro de los 3 primeros en orfandad. Es decir, por donde la veamos, nos ha ido muy mal. Sí, como lo dices, una verdadera tragedia.
Aunque hay personas vacunadas con el esquema completo que han enfermado y en algunos casos se han puesto graves o han muerto, la experiencia parece indicar que en general los vacunados corremos menos riesgo de enfermar gravemente o morir. ¿Es así? 99-1, según los estudios ya publicados por diferentes países. Si tú tienes una vacunación completa, y estamos hablando de las 3 dosis, la posibilidad es pues realmente 10 veces menos de que tengas una complicación y 100 veces menos de que pudieras tener que llegar al hospital y fallecer. La vacuna es realmente lo que ha hecho también que esta variante Omicron no sea tan agresiva como lo fueron las anteriores. Te protege para que no te enfermes gravemente y fallezcas. Desafortunadamente, no te evita que te puedas infectar, disminuye el riesgo, pero no lo evita. Entonces, la cuestión aquí es que si estás vacunado, tienes la responsabilidad de saber que te puedes infectar y puedes contagiar a alguien que no esté vacunado, que hubiera sido su decisión, pero también a alguien que no haya tenido una buena respuesta inmunológica a la vacuna, porque la vacuna tampoco es perfecta y depende del sistema inmune de cada persona. Y si esta persona está trasplantada o tiene un problema oncológico, está recibiendo algún medicamento que le baja las defensas, pues aunque esté vacunada no va a tener una buena protección. Es ahí donde entra la corresponsabilidad de cada uno de nosotros para evitar que la enfermedad se esté transmitiendo pues a otras personas a las que no les vaya bien. Entendiendo esto que refieres, nuestro índice de vacunación como país, ¿en qué posición nos coloca? Yo creo que el índice de vacunación que tenemos sigue siendo bajo, sobre todo porque ahora sabemos que la vacunación completa consta de 3 dosis. Eso no lo sabíamos al inicio de la pandemia, lo sabemos ahora, no es de extrañarnos. Algunas vacunas requieren 3 dosis. Y el problema es que, aunque se habló de esto desde septiembre, el gobierno decidió vacunar con las terceras dosis prácticamente a finales de diciembre, cuando ya teníamos la variante Omicron encima. Entonces, estas decisiones de yo te vacuno cuando yo quiero, con la que yo quiero, en donde yo quiero, pues ha provocado que nos desfasemos de la tercera dosis y ha provocado que algunas personas que hubieran recibido 2 dosis no estén totalmente protegidos, y si además recibieron 2 dosis de alguna vacuna que no es tan buena en cuanto a la eficacia, pues estamos teniendo esos pacientes con complicaciones. Esa es la situación. Creo que estamos muy por abajo de lo que deberíamos de estar, y la situación con los niños y jóvenes es inentendible. O sea, no hay manera de entender por qué no se quiere vacunar a niños y jóvenes en nuestro país. Ahora que mencionas esto, nuevamente ha sido tema esta semana la vacunación de menores. En otros países ya están vacunando a niñas y niños, además de adolescentes. El presidente insiste, lo dijo apenas ayer, en que los especialistas mexicanos no recomiendan la vacunación de menores. ¿Cuál es la realidad? Mira, la realidad es que en el mundo desde agosto, con la variante Delta, se vio un incremento de 10 veces más en las hospitalizaciones de niños no vacunados, y cuando comparaban los niños no vacunados con los vacunados, encontraban que había una diferencia de 10 veces más en los no vacunados. Esto provocó que todos los países empezaran a vacunar a este grupo de edad. La vacuna Pfizer se autorizó, es una tercera parte de la dosis, y si bien en la Organización Mundial de la Salud se tardó en aprobar la vacunación a niños, es porque lo que buscaba es que hubiera una distribución más equitativa de las vacunas. Pero aquí parece que agarramos lo que nos interesa de la información para poder hacer lo que nosotros querramos. Y la realidad es que ya la misma Organización Mundial de la Salud dijo que hay que vacunar a los niños y jóvenes. Hay enfermedad en los niños, hay niños que desafortunadamente se ponen graves y fallecen, hay COVID largo en los niños, hay niños que dispersan la enfermedad y tenemos una vacuna segura. No hay ningún argumento en contra que nos diga no debemos de vacunar a los niños. Aunque ya lo mencionaste de alguna manera al inicio cuando referiste que vienen 2 semanas cruciales, quiero preguntarte, ¿hay algún pronóstico de cuándo llegará el pico de esta cuarta ola y cuándo empezará a declinar? Yo
Difícil saber con exactitud por el bajo número de pruebas que se hace en México, pero la impresión que tenemos es que tuvimos la semana pasada un día con más de 60,000 casos. Conforme vaya pasando las semanas, vamos a tener en la siguiente semana 20 o ya incluso menos de 20 diarios. Y para la segunda semana de febrero esperamos que el número de casos nuevos vaya bajando en una forma muy importante, porque tan pronunciada es la subida en número de casos como el descenso cuando ya la población se infectó a tal cantidad, pues que no hay cómo infectar a más gente. Esa es la realidad, es una inmunidad que se adquiere por el altísimo número de contagios que se está dando. Pues estaremos muy atentos y comentando con el público la evolución de la pandemia. Doctor Francisco Moreno, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Guillermo, un gusto, y a cuidarnos estas 2 semanas. Vamos a cuidarnos estas 2 semanas y ahora sí se ve una luz grande después de todo esto que hemos vivido. Así es que aprovecho tu auditorio, que es muy grande, para decirles, cuidémonos estas 2 semanas. Se avecinan tiempos mejores. Ojalá así sea. Nos sumamos a esa recomendación, a cuidarnos todos. Nuevamente, gracias. Es el doctor Francisco Moreno, jefe de Medicina Interna del Centro Médico ABC. Muchas gracias. Enseguida muere